Y el país se integra. Qué gusto de volver a saludar a través de Corape Digital TV y también a quienes escuchan a través de las ondas de emisoras comunitarias a nivel nacional en las 4 regiones de nuestro país. Siempre están pendientes y gracias por ser nuestros seguidores. En esta oportunidad vamos a dialogar con Ana Tasiwano, quien preside la Comisión Interinstitucional de Preservación de Lenguas Indígenas en el Ecuador. Hace días atrás realizó el Encuentro Nacional de Experiencias Lingüísticas, XIMI, una importante concentración también de experiencias, de iniciativas y por supuesto ahora quisiéramos conocer cuáles fueron esas responsabilidades, las conclusiones a las que llegaron y cuáles son las principales tareas que en este diálogo lo vamos a tener. Primero el saludo, bienvenido a Corape. Muy amables, gracias a Corape, gracias Orlando por el espacio. En realidad sí, la semana pasada estuvimos concentrados 2 días sobre todo con las nacionalidades y los pueblos, sus representantes, sus guardianas de las lenguas, las instituciones que forman parte de la comisión que fue elegida, comisionada desde el decreto 705. Se realizaron 3 mesas de trabajo, una relacionada sobre todo a cómo la parte comunicacional, la producción comunicacional aporta en el desarrollo de las lenguas. La otra mesa tenía que ver con el sistema educativo, ¿no? Cómo las lenguas originarias pueden ser realmente parte del sistema educativo, no solo intercultural bilingüe, ¿no? Que de hecho debería ser ahí con más fuerza, sino dentro de lo que sería el sistema de educación del país. Y la otra tenía que ver justo con cuáles serían los aportes para poder generar más espacios de fortalecimiento de la lengua a nivel no solo de las aulas, ¿no? Sino en toda la convivencia comunitaria. Entonces, analizando mucho los trabajos que se han hecho en las mesas, no las tengo de memoria, pero quisiera destacar como 3 aspectos, ¿no? El uno, que habla desde la parte de los sistemas educativos, desde la parte de los productores y artistas, sobre todo realizadores, ¿no? De productos comunicacionales, cuáles son las políticas que el Estado puede fomentar para apoyar esos procesos, no tanto para tener una agenda como Estado e instalar y decir así se debe hacer, sino al contrario, a fortalecer lo que ya se ha avanzado en producción audiovisual, que rescata, que valora, que desarrolla el idioma, sobre todo porque algo que sí nos preocupaba mucho de la exposición de nuestra compañera Eliana Almeida, lingüista reconocida, es que el idioma si no se desarrolla, puede también ser una forma de morir. O sea, tiene que evolucionar, tiene que tener nuevos términos, tiene que estar a la par de todo lo que va creando la sociedad, ¿no? Entonces, el quichua se ha quedado, sobre todo hablaba del quichua, se ha quedado como muy limitado ya, y hay algunas palabras que sí las están creando, pero no se vuelven de un uso común. Entonces eso también hace que se limite el uso del idioma. La producción audiovisual, la producción del arte que rescata o que valora o revitaliza las lenguas, tiene como esa misión. Por ejemplo, el poema quichua, cómo se transforma una palabra y sus múltiples significados y cómo en la construcción va desarrollando otras resignificaciones y tendencias. Hablaban también de cómo se ha hecho esto de la traducción, ¿no? Hacemos grandes obras y traducimos en quichua en letras tan pequeñitas que a la final no es realmente lo que se necesita para revitalizar, cuando todo debería ser en el idioma propio. Entonces son como retos y desafíos que ya los productores están haciendo y que no están siendo tomados en cuenta dentro del apoyo de política pública, específicamente de presupuestos y apoyos a este tipo de proyectos. La parte del sistema educativo, en cambio, se habló mucho de que se ha dejado de lado la investigación, pero esa investigación no solo parametrizada como la investigación occidental, sino qué hacen los pueblos y nacionalidades para construir sus pensamientos. Entonces, su construcción de pensamiento depende de su territorio. Pues la nacionalidad Shuar tendrá una, la nacionalidad Chachi otra, y así. Entonces, hace que los sistemas propios puedan generar sistemas de investigación propia también. Que se llame investigación o no, ese ya es un debate que tendrá que transcurrir, pero se habló de que se enfoque en crear, en fortalecer la investigación en los territorios y que los equipos técnicos o llamemos los guardianes de la lengua, sea combinado, no solo desde la institucionalidad del funcionario que está en territorio, sino con todos los sabios y sabias.
Y en la parte ya de los procesos comunitarios hay un problema como de tendencia de que el uso del idioma ya no es importante, ni siquiera en las asambleas de las comunas, ya porque como siempre están con nuevas personas que no son de la lengua quichua o de la lengua de los pueblos, pues se comienza otra vez a españolizar todo. Entonces es necesario, decían, que haya más usos de la lengua, que se pueda generar más desarrollo de la lengua y que sobre todo sea una política pública presupuestada con planes y programas concretos. Quizá no se avance mucho, nunca hay dinero en el Estado, pero si se empieza a hacer una generación de recursos y programas, tendría que ser enfocado a fortalecer lo que ya hay y no a dar unas recetas de lo que la gente y los pueblos y nacionalidades ya lo tiene y ya lo sabe. Efectivamente, lo que acabas de mencionar es fundamental. Si no existe o dispone el Estado los recursos suficientes, pero las comunidades tampoco pueden esperar aquello, pero de lo contrario sucedería lo que se está esperando es la desaparición de los idiomas. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo seguir motivando a pesar que muchas lenguas no están siendo visibilizados? Claro, ahí hay un trabajo interno también de las nacionalidades, ¿no? Por lo general tendemos de los espacios, digamos, del uso de las lenguas, casi todo se hace más con el quichua, ¿no? Con el quichua andino, y eso también invisibiliza las otras lenguas. Creo que también sí hay que hacer un trabajo no de mayoría o minoría de quien habla una lengua, sino de los territorios que albergan las lenguas. Así la nacionalidad de Perara, el idioma Cazacay del pueblo Andoa, que son, yo que sé, unas pocas familias, o el idioma Zápara, que prácticamente son personas, ya no hay ni familias. Cómo eso, no solo dejarle en un tema de patrimonio, salvaguarda o protección, sino realmente hacer una réplica, escribir una metodología de aprendizaje, escribir sus términos, transmitir, ser eso material didáctico, ser eso contenido de los medios, o sea, sería lo ideal. El tema es que la política pública no se ha encajado en una revitalización de lenguas más allá de lo educativo. Por ejemplo, la educación intercultural bilingüe es la que tiene la mayor rectoría para el fortalecimiento de las lenguas, pero es un fortalecimiento en aula. Y el tema, y quien tendría que generar espacios de fortalecimiento más allá del aula, tendría que ser, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que tiene en su ley, en su normativa, el encargo del país para desarrollar la política de lenguas. Pero quizá hace falta trabajar más, darle más aportes, porque el Ministerio de Cultura primero es como reciente a comparación de otros ministerios. Por otro lado, la cultura en el Ecuador todavía no se desestructura de esa idea de cultura de arte, de cultura de tarima o de cultura elitista. Las culturas como un conjunto de diversidad sigue siendo un desafío para ellos. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar, porque está la normativa, tienen los recursos, tienen los institutos aliados para poder generar apoyos ya económicos a programas concretos, pero creo que los direccionamientos hay que trabajarlos más. Aspiramos que con esta comisión del diseño tengamos ese debate, por lo menos con cultura, que es donde está la rectoría. La Secretaría de Gestión de Pueblos, que es otra entidad que tiene recursos para pueblos y nacionalidades, puede hacer algo ahí, pero su misión es más la reactivación económica. Entonces, ver el tema de las lenguas es un poco forzado. No lo va a dejar de hacer como lo hizo en este evento anterior, pero su misión no es tanto ahí. Entonces creo que hay que dialogar con otros actores, el Ministerio de Cultura, los institutos de fomento de la creatividad, no sé, los departamentos o los institutos que trabajan los idiomas, las academias que hay de todas las lenguas, a que se integre los idiomas de los pueblos y nacionalidades. En ese contexto, acciones urgentes para este año, para el siguiente año. Vamos a tener la reunión, la asamblea del diseño de las lenguas, justo con los aportes que hicieron las mesas, más todo lo que tenemos que hacer como decreto, y porque nosotros para el mes de noviembre y diciembre como instituciones del Estado debemos generar las planificaciones anuales.
aspiramos que podamos generar acciones para 10 años, ¿no? Que sobrevivan los 4 o 3 nuevos gobiernos que tendremos que elegir mientras está el diseño de las lenguas, pero por lo menos hasta el 25, que termina este cambio medio anticipado de autoridades, dejarle muy claro a todas las instituciones que debemos generar una línea de trabajo para lenguas indígenas y que esa línea tiene que tener presupuestos, planes y programas. Entonces, no es algo declarativo lo del decreto, por eso están las 10 instituciones y les hemos pedido abrir sus planificaciones, y lo cual están de acuerdo, para poder decirles, miren, ahí está el punto en donde vamos a mapear el apoyo a las lenguas. ¿Con cuánto? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Entonces, ese es un poco el desafío de la Comisión Interinstitucional. Y además, el Consejo para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades, que tiene que ver con el seguimiento de todas las líneas, acciones que deben implementar las entidades del Estado. ¿Cuál sería en este caso la que usted está? Sí, tenemos 2 misiones ahorita, ¿no? O sea, la misión de observancia y seguimiento y evaluación del cumplimiento de política pública a las lenguas. O sea, eso es que tenemos que hacer todo el sistema de evaluación y sacar las recomendaciones y conclusiones, y esas exponerlas y a las entidades que tienen que hacerlo. Y lo otro, que como presidentes de la Comisión Nacional de las Lenguas Indígenas, pues tenemos que generar que haya esta planificación y esta dotación de recursos de las 9 instituciones que formamos parte, y que esos programas tengan además indicadores de evaluación anual para nosotros poder ir generando mejoras o reafirmando lo que está bien, ¿no? La idea no es acumularnos de un montón de programas que luego las instituciones nos digan, ¿saben qué? No hubo plata y no hicimos, sino cuál línea ustedes van a hacer con presupuesto que nos permitan a nosotros decir, a diciembre se logró, hablemos de la Universidad de Mautehuasi, está creando el Instituto de Lenguas, debe tener las 14 lenguas, no las tiene 4, bueno, en 5 años va a tener 3 más, 5 más, a quiénes va a contratar, cuántas personas han estado en el proceso, cuáles son los docentes y cuáles son las metodologías. Entonces, esa es un poco la dinámica, saber cómo estamos ahorita y qué va a cambiar a 2 años, a 5 años y a 10 años, que es lo más fuerte que nos corresponde. Importante. Ahora, con el reconocimiento que realizaron a las 14 mamas guardianes de la lengua, ¿cuál va a ser el papel de ellas y qué aporte, qué tipo de acompañamiento van a hacer desde las instituciones? Ahí les hicimos una cordial invitación. Entiendo que tal vez no todas quieran, pero es libre. Esta comisión interinstitucional del diseño necesita de un equipo de la gente hablante, ¿no? De las 14 lenguas. Que sean académicos o no, eso es irrelevante, sino que sean hablantes, que sean guardianes, que tengan esa sensibilidad por la lengua. Ese comité va a ser el que nos va a alertar siempre, porque en la función pública uno va como creando el POA y se desapega, o sea, se va a cumplir una meta, un indicador, un resultado, un producto, y ya no sabe qué es lo que estaba haciendo al inicio, cuál fue su inspiración. Entonces, las compañeras hacen una especie de ¿cómo se dice? Cable a tierra de la comisión, ¿no? Para que ellas nos estén siempre alertando, miren, sobre esto pasa acá, en nuestro pueblo pasa esto, cómo podemos colaborar. Entonces, es un poco esa sensibilidad que necesitamos. Por otro lado, ya en el apoyo y acompañamiento, bueno, ellas, la mayoría son docentes, ¿no? Eran docentes de procesos de sistema intercultural bilingüe. Obviamente, deberán ser tomadas en cuenta en sus metodologías. Deberemos destacar la metodología que ellas han usado. Ellas querían compartir mucho con nosotros. Quizá hay que hacer un evento solo para ellas, para que nos comenten cómo incentivaron el amor a la lengua en sus guaguas, en sus comunidades de aprendizaje, con la comunidad en sí, los padres, todo. Ojalá lo podamos eso también destacar, y si no, vamos a tratar de acompañar ese proceso. Y en el caso de Mama Esther Coyahuaso, que era más bien una guardiana dirigente además de la Ecuarunari, ella lo que nos pide es la coordinación con todas las bases de la región Sierra respecto al tema de lenguas o a cualquier intervención del Estado. Lo hagamos siempre en coordinación con sus autoridades, para que no actúe el Estado como invitando por aquí y por allá, sin respetar, sin fomentar el tejido social que ya se ha generado. Importante, entonces se ha cumplido con el objetivo del encuentro, que tenía mucha expectativa, y al mismo tiempo acciones que han nacido quizás son muy valorables, y la corresponsabilidad que ahora nos toca.
Sí, o sea, aspiramos que, bueno, el evento cumplió su objetivo, pero la comisión recién empezó su trabajo, porque justamente el tema de las conclusiones, a nosotros nos corresponde crearlos en acciones ya mandatorias para la comisión y crear con responsables, ¿no? Y tiempos y plazos para nosotros poder realmente dar una respuesta al país. Bien, agradecemos a Ana Tasiguano, quien preside la Comisión Interinstitucional de Preservación de Lenguas Indígenas en caso de Ecuador, y ahí ustedes conocieron sobre las conclusiones y las tareas que vienen a continuación. Así es que les agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, un saludo muy grande y nuevamente felicitar a la gente que mantiene su lengua y su cultura y su tradición. Muchas gracias. Yupaychani. De esta manera nosotros hemos dialogado con Ana Tasiguano. Recalcamos, ella es secretaria técnica del Consejo para la Igualdad de los Pueblos y Nacionalidades y además preside la Comisión Interinstitucional para la Preservación de las Lenguas Indígenas en el Ecuador.